Hola, mi nombre es Erika García y voy a realizar la primera práctica de laboratorio de la materia de neurociencia que trata sobre la anatomía del cerebro. Para utilizar como ejemplo tenemos un cerebro de res y vamos a empezar a explicar lo que son las meninges. El encéfalo está cubierto por unas finas capas llamadas meninges. La capa que se encuentra en contacto con el cráneo, es decir, la que está más en la parte de afuera, más exterior, es la dura madre. Por el contrario, la capa que está más en el interior, directamente en contacto con el tejido cerebral, que serían con estos surcos que vemos acá abajo, es la pía madre. El espacio que se encuentra entre la dura madre y la pía madre se llama aracnoides y es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo y se produce el intercambio entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Además, el líquido cefalorraquídeo es el encargado de proteger el cerebro contra impactos o golpes, y además el líquido cefalorraquídeo se encarga de contribuir a la eliminación de residuos cerebrales. El encéfalo se divide de la siguiente manera: el telencéfalo, el mesencéfalo y el diencéfalo, que lo vamos a ver más adelante. El telencéfalo, que es la parte, también se denomina cerebro anterior, es la parte de mayor volumen del cerebro, que es en realidad lo que es el cerebro propiamente, que serían estos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que a su vez están divididos en lóbulos. Ambos hemisferios están comunicados o están unidos entre sí por el cuerpo calloso, que es esta parte que vemos acá en el interior. Los hemisferios, como les iba diciendo, los hemisferios se dividen en lóbulos. Lóbulo frontal, que sería el que está en la parte delantera, o sea, la parte que da hacia nuestra frente, sería esta parte. El lóbulo frontal está encargado del movimiento, de las características de la personalidad, nuestro comportamiento, la inteligencia y la producción del lenguaje. Se dice que es el centro motor del habla. El lóbulo parietal, que está ubicado en la parte superior trasera, si se quiere, en esta parte del medio, es el que se encarga de los problemas matemáticos, la resolución de problemas matemáticos abstractos, la música, las sensaciones. El lóbulo occipital, que es el que está en la parte posterior, esta parte de acá, es el que se encarga de la visión, de todo lo relacionado a la percepción, al almacenamiento y clasificación de los estímulos visuales que recibimos. El lóbulo temporal, que son estos que están ubicados en el lateral, que vienen estando a la altura de la sien, son aquellos que se encargan del reconocimiento de las personas, de las funciones auditivas, también intervienen en la memoria, en los sentimientos, las emociones. Se dice que también influye en la comprensión del lenguaje. En esta primera parte del telencéfalo, entonces tenemos que está conformado en una primera parte por el cerebro, a su vez subdividido en lóbulos, y además por la corteza cerebral o córtex, que la corteza cerebral es una capa de 2 a 4 milímetros de grosor, que también se conoce como sustancia gris, que está conformada por estos surcos, estos pliegues que se denominan circunvoluciones. La corteza cerebral a su vez también se divide en zonas, que serían las zonas corticales. La zona cortical sensorial, que sería el córtex sensorial, que es la que procesa la información de los sentidos, y el córtex motor, que es el que se encarga, como su nombre lo dice, de funciones motoras, es decir, de desarrollar los movimientos. Ahora vamos a hablar del mesencéfalo. El mesencéfalo está compuesto por el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebelo es esto que vemos acá, que es una estructura aproximadamente como del tamaño de una nuez, y el tronco encefálico, que es esta parte que vemos acá. El tronco encefálico también se puede observar por esta parte, que está desde la base del cerebro hasta comunicarse más adelante con la médula espinal. Entonces el cerebelo, esta estructura que vemos acá, está debajo del lóbulo occipital,
que sería esta zona. Y allí él se encarga de coordinar, de la coordinación, del equilibrio, del movimiento, de la adquisición del lenguaje, y maneja como una especie de memoria para nosotros, en donde almacena los movimientos o los procesos que nos llevan a realizar un movimiento, para luego en el futuro, cuando tengamos que realizarlos nuevamente, hacerlo de manera automática. En la parte del cerebelo podemos observar más claramente la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris sería esta que está acá, que es de un color más oscuro, como rosado o marrón, y la sustancia blanca es esta que tenemos acá. Además, el tronco cerebral se encuentra, como ya les dije aquí abajo, está en contacto alrededor, pues, de todas las zonas del cerebro, de todas las áreas, todos los lóbulos. El tronco el cerebral o tronco encefálico se compone del bulbo raquídeo, a ver si lo vemos por acá, el bulbo raquídeo y la protuberancia. Se puede decir que el tronco encefálico cumple la función de comunicar a través de los 12 pares de nervios que salen a partir de él, de comunicar al cerebro con la médula espinal. El diencéfalo o cerebro medio incluye, entre otras cosas, entre el hipotálamo, la glándula pituitaria y el tálamo. Para observarlo es necesario que se realice un corte sagital. Ya yo lo realicé previo al video para que pudiéramos observar lo que compone al diencéfalo. La glándula pituitaria, por ejemplo, la podemos observar en esta parte. Es una glándula muy pequeñita y está al lado del hipotálamo y el tálamo, para entonces coordinar en función conjunta con el sistema endocrino el funcionamiento de órganos vitales para la vida del ser humano, como lo son los órganos de reproducción masculinos y femeninos, es decir, testículos en el hombre, ovarios en la mujer, la producción de leche en las glándulas a través de las glándulas mamarias en la mujer, y además el funcionamiento de la tiroides. El hipotálamo además se encarga de manejar emociones como lo son la tristeza, la alegría y el ciclo del sueño y vigilia, además de sensaciones de dolor, el manejo de la temperatura corporal, entre otras cosas. Bueno, ya para finalizar, entonces, en resumen, tenemos que el encéfalo está cubierto por 3 capas que son llamadas meninges. Además, el encéfalo se divide en telencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo es en la parte de mayor volumen del cerebro, que está dividido en 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, unidos por el cuerpo calloso, que les permite trabajar en conjunto, pues, y coordinar sus funciones entre sí. Y además, los hemisferios izquierdo y derecho se subdividen en lóbulos, que son el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Son estos que están aquí a los lados. Además, el mesencéfalo dijimos que está compuesto por el tronco encefálico y el cerebelo. El tronco encefálico a su vez por el bulbo raquídeo y la protuberancia. Para observar entonces el diencéfalo hicimos un corte sagital donde podemos ver la parte interna del cerebro, se encuentra en el centro, y donde están ubicadas el hipotálamo, la glándula pituitaria y el tálamo, entre otras. Esto fue todo entonces por la exposición de la anatomía del cerebro. Espero que les haya gustado. Gracias.